Don Juan Cheput, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Enrique, un placer. Gracias por estar aquí. La aprobación del presidente sigue cayendo. 4 puntos más, pero además con el agregado de que se confirma que el 57% de los peruanos cree que debe irse, debe renunciar. Mira, yo me he puesto a analizar ese tema con bastante profundidad y más bien lo veo desde un punto de vista de cómo será de noble la fortaleza que tiene como persona el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que a pesar de tener una bancada minoritaria y a pesar de tener un grupo de ministros que lamentablemente por el momento no se la juegan políticamente por él. ¿Inexistente políticamente, diría usted? Yo diría de que hay una precariedad política que menos mal que puede revertirse, tienen que tener otra actitud, porque el presidente de la República... Perdóneme, ¿cómo revertir la actitud de, no son todos, pero de la gran mayoría de ministros que no tiene actitud de defensa de su propia tarea, de defensa del presidente, de defensa del gobierno, bueno, pero que además no sale, no aparece y por tanto la gente, hay varias carteras de las que no conocen ni siquiera el nombre del titular? Mira, yo no tengo la menor duda que el presidente tiene que estar reflexionando sobre este tema, porque yo veo que cuando, por ejemplo, el vocero principal de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, cuestiona al presidente por aspectos de la reconstrucción, por aspectos de disminución del empleo, por aspectos de salud, por aspectos vinculados a temas eminentemente sectoriales, se está refiriendo a aspectos que debería responder un ministro y no el presidente. Entonces las cosas llegan directamente al presidente y eso en un contexto en el cual febrero históricamente es un mal mes para cualquier primer mandatario, por la sencilla razón de que es un mes en el cual uno empieza a matricularse, uno tiene una mayor cantidad de gastos vinculados al colegio, etcétera, etcétera. Entonces ahí se siente con mayor énfasis el tema económico. Pero yo creo de que casualmente por todos esos temas, este descenso del presidente es absolutamente irreversible y que no canten victoria los que quieren justificar sus pretensiones de vacancia sobre la base de una encuesta que, siendo un instrumento matemático válido, no necesariamente está siendo bien interpretado. Muy bien, pero es la segunda encuesta. Primero fue Datum, que lo que están reflejando es que la población como que ya se cansó de la actitud del presidente, ya lo considera al presidente como la fuente de la incertidumbre y que por tanto, para poder ya terminar con esto, lo mejor sería que el presidente se vaya de su casa y se quede el vicepresidente de Bueno, eso es un extremo que yo no acepto ni siquiera como escenario, por una sencilla razón. Como te he señalado hace un instante, el tema que tiene que ver con el presidente es que las cosas llegan directamente a él. Pero obviamente si hay un cambio de actitud, no necesariamente en el presidente que ya tiene un estilo. Un estilo que demuestra que bastante trabaja. Si hay un cambio de ministros. No, si hay un cambio de actitud, acabo de señalarlo. Yo creo que este aspecto puede ser reversible si se empieza a confrontar más con el Parlamento, se empieza a definir las cosas como son. Mira, por ejemplo, el buen papel que hace la ministra Claudia Cooper en el tema del decreto de urgencia 003. Es una persona que viene hablando con diversos parlamentarios, es una persona que hace su tarea política, es una persona que está yendo a los medios, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la labor eminentemente técnica y política de un ministro. Y en los casos en los cuales hay cuestionamientos al presidente por aspectos eminentemente sectoriales como los que señala Daniel Salaverry, pues simplemente los ministros son los que tienen que salir al frente y no esperar que el presidente los blinde. Muy bien, ahora, ayer en La República, en una columna, Mirko Lauer señala que ya el presidente está haciendo consultas para reemplazar a Mercedes Arauz. O sea, y da por hecho que efectivamente ya está buscando un primer ministro nuevo y da por hecho que Mercedes Arauz será reemplazada en muy poco tiempo. ¿Esto sería bueno? Bueno, yo he leído la columna de Mirko, evidentemente, pero no creo que eso sea lo que en estos momentos está pensando el presidente. Pero y aún más. Ya está en el aire la idea. Un artículo de esa índole abona en la sensación que podría haber de reacciones en base a la coyuntura. Yo creo que la ministra, la premier Mercedes Arauz en estos momentos, tiene las condiciones como para poder cambiar la actitud de sus diversos ministros, ¿no? De una forma en la cual ellos empiecen a participar más. Usted mismo dijo, ya han pasado tantos días y no veo un cambio. Y no me arrepiento de lo que he dicho. Por eso te digo de que yo es hora de que tengo... Y por supuesto, yo lo he dicho ya en varias oportunidades. Entonces, ¿dónde está esa habilidad de la primera ministra? Espero que a partir de lo que se está viendo, ella construya una nueva actitud sobre la base de exigencias, de mayor cantidad de reuniones en las cuales se pueda determinar de qué manera se puede colocar la agenda. Pero de ninguna manera yo acepto que estos sean condicionantes para que se pueda llegar por extensión a la vacancia del presidente. Ese es un escenario que no puedo aceptar porque eso está sirviendo de pretexto
para una gran cantidad de políticos que de manera irresponsable quieren destruir la Constitución interpretándola a su manera. La Constitución la pueden doblar, estirar, arrugar, pero no romperla. Y cuando ellos empiezan a hablar de la sucesión presidencial sin que se configure un escenario como para ello, me parece completamente irresponsable. Pero no fue un error del presidente y de la primera ministra salir a decir que esto era un tema solamente de la extrema izquierda, que querían una revolución. Oiga, las encuestas están demostrando que el fastidio está en más de la mitad de la población, no, el fastidio que no necesariamente son de izquierda. Estimado Enrique, el fastidio se ha interiorizado en la opinión pública porque no hay respuesta y estamos dejando que predomine un mensaje contra el cual no hay respuesta. O se están perdiendo por walkover. Exactamente, es la mejor definición, es una metáfora perfecta, esta futbolística. O sea, dejamos que avancen y por eso es que cuando a mí me dicen, como me acaba de decir Víctor, bueno, estás batiéndote, yo no soy de los que se dejan hacer bullying. Y desde ese punto de vista yo creo que hay que salir al frente a desmentir cada uno de sus argumentos como yo lo he hecho con claridad en relación a la izquierda. Yo creo que la izquierda está haciendo todos los esfuerzos para que el Perú tenga un gobierno como el de Nicolás Maduro. Ya, pero ese es un grupo. Pero este 54% de la población no responde a la izquierda necesariamente. Así es. Entonces el presidente como que quiso utilizar este mismo esquema que en algún momento le dio resultado con Verónica Mendoza en las elecciones para tratar de mostrar pues un escenario en el cual si alguien opta por pedir la renuncia o la vacancia es que es de izquierda y es medio terrorista. No, el presidente no ha dicho eso, ha dicho que sí es una izquierda que no admite ningún tipo de argumento en contra. ¿Pero qué porcentaje que yo creo que es una izquierda. Es de izquierda? Bueno, pero a lo que voy es de que es izquierda desde el momento que tiene el campo abierto para decir las cosas y goza del rebote de los miembros de Fuerza Popular, pues consolida ahí ese 54% que desde mi punto de vista es absolutamente irreversible, en la medida que como cuando sucede a cada momento, cuando se le plantea a los amigos de izquierda, a ver, justifiquen su posición de vacancia, pues simplemente no lo pueden hacer. Y tienen que utilizar como pretexto que se están reuniendo con una serie de fuerzas políticas porque ni siquiera pueden redactar una moción de vacancia presidencial porque no tienen los justificativos más allá de lo que ha salido en los medios de comunicación. Eso a mí me parece irresponsable. Y encima, que por un lado cuestionan la honorabilidad del presidente y por el otro lado se pasean abiertamente con Goyo Santos, una persona que ha sido condenada por corrupción y por otro lado justifican la dictadura de Nicolás Maduro, una persona que le ha metido balazos en la cabeza a un opositor, pues eso demuestra la inconsistencia moral, ética, política de la izquierda, que no tiene ningún solo elemento como para poder vacar al presidente. Una pequeñísima pausa, regresamos. Volvemos. Estamos de vuelta y seguimos esta conversación con Juan Cheput, a quien le vamos a preguntar directamente. ¿El Congreso debe acatar el fallo de la Corte Interamericana? Mira, dura lex, sed lex, ¿no? La ley no nos puede gustar, pero es la ley. ¿Se apresuró Luis Galarreta? Yo creo que sí. Mira, yo tengo un gran aprecio por Lucho y creo que hace los esfuerzos por tratar de conducir bien el Parlamento, pero a veces se convierte más en vocero y jefe de la oposición que en un presidente del Congreso. Y esto lo digo con mucho aprecio. ¿Por qué? Mira, yo soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y mi bancada votó en contra de esa acusación contra los miembros del Tribunal Constitucional. Pero un organismo como la Corte nos obliga a cumplir con el mandato, así no nos guste. Lo peor que podemos tener es llegar a una confrontación entre Estado, entre poderes del Estado. Es decir, que la Corte le diga a la Canciller, acuse ante la Suprema contra el Congreso, y la inestabilidad y sobre todo la imagen que damos hacia el exterior en un momento en el cual necesitamos que haya inversión sería terrible, pues nos convertiríamos en un país impredecible. Pero por otro lado, yo comprendo completamente a mis colegas, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, el artículo 205, que lo hubieran desarrollado excelentemente, de la Constitución, tanto Víctor García Toma como Domingo García Belaúnde, habla de lo siguiente, y Samuel Abad, que culminada la instancia interna, uno tiene que recurrir a los organismos supranacionales. Entonces, por eso comprendo a mis colegas, no ha acabado la instancia interna. Estamos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego pasa a la Comisión Permanente y finalmente termina en el Pleno. O sea, no ha culminado en el Parlamento una sentencia firme contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Y es por eso que yo comprendo a todos mis colegas que dicen que no se debe acatar. Pero desde el momento que ya hay un hecho concreto, como es el fallo de la Corte Interamericana, todo lo demás queda de lado.
y por lo tanto nos corresponde, y yo tengo que hablar como exministro, como hombre de Estado, nos corresponde acatar, así no nos gusta. La negativa del fujimorismo a discutir el proyecto de ley que reemplazaría el 003. ¿A qué cree usted que se debe? Bueno, es eminentemente político. Yo no acepto esos cuestionamientos que hay de que es un tema muy técnico y cosas por el estilo. Mira, el que habla en el mes de abril del año pasado, cuando el gobierno tuvo necesidad de sacar de la noche a la mañana un dispositivo de urgencia para de esa manera poder enfrentar las consecuencias de la reconstrucción, trabajamos hasta las 3 de la mañana en un pleno, pero previamente, incluyendo los fines de semana, se reunió la congresista Úrsula Letona y el congresista Miguel Torres para colaborar en sacar ese dispositivo adelante. Y eso, que era mucho más voluminoso que el actual dispositivo 003. Pero lo que dicen es que el proyecto llega tarde y ya el 003 vence el martes. Bueno, lo sacamos en 48 horas lo anterior, teniendo un pleno hasta las 3 de la mañana. Y ahora entonces, con luz salgaba a la cabeza. ¿Cuál es la motivación, cree usted? El tema es claro, es poca disposición. ¿Nada más? Nada más, mira. No pueden decir que es un aspecto técnico porque es un aspecto que ha estado en la palestra un año. Por lo tanto, todos conocemos cuál es el fondo, el objetivo del 003. O sea, eso lo tiene todo el mundo claro. Y para que quede claro, la opinión pública tiene que ver con la forma como nosotros generamos las condiciones para que las empresas de construcción que tienen problemas por el tema del Club de la Construcción, no generen una quiebra masiva y de esa manera generen desempleo y pérdida de inversiones por 30.000 millones de soles. O sea, tenemos que ser lo suficientemente flexibles sin que eso signifique claudicar con la corrupción. Muy bien. Entonces, el tema ya se conoce durante un año. Y tan es así que en el mes de octubre la congresista Karina Beteta presentó un proyecto de ley para modificarlo, cosa que fue rechazada. Pero también le pueden decir, sí pues, ha pasado un año, y en ese año el gobierno no fue capaz de elaborar el proyecto para reemplazar a este decreto de urgencia. El proyecto ha venido siendo trabajado desde hace 2 semanas y no lo ha negado ninguno de los miembros de la oposición, en el sentido de que ha venido siendo socializado por la ministra Claudia Cooper. O sea, no es una cuestión desconocida para ellos, no es que se ha presentado sin que sepan. Y yo te puedo asegurar que ha tenido más de una conversación con todos ellos. Y en el lapso de estas 2 semanas anteriores, más la semana que viene por después, estamos hablando de 3 semanas en los cuales ellos han podido tener la disposición. Algún congresista ha podido decir, oiga, por si acaso, la ministra Cooper ha venido a hablar conmigo, pónganse las pilas, pero no lo han hecho. ¿Mala disposición o obstruccionismo? No, yo no exagero. Ambas. Yo no exagero en el tema obstruccionista porque en otros casos, obstruccionismo ya sería ponerle una etiqueta a un Congreso que sí ha colaborado con el Ejecutivo en otros casos. Entonces simplemente en ese caso es mala disposición en ese tema. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene la mala disposición? ¿O simplemente es desgano? Sería especular, yo prefiero conversar con ellos mañana en la Junta de Portavoces, pero sí creo de que si hay un cambio de actitud, esto mañana se puede ver en la Comisión de Economía y Justicia, tener un predictamen y poder tener una convocatoria a comisión permanente pasado mañana y eso se soluciona. Muy bien. ¿Por qué el presidente no convoca una legislatura extraordinaria? Yo creo que las instancias parlamentarias son más que suficientes para enfrentar ese tema y por excepción el presidente tiene que convocar a la legislatura extraordinaria y ese no es el caso. Este es un caso que bien puede resolverse en el Congreso de la República y aún más existen todavía alternativas, hay algunos que hablan de prórroga, otros hablan como inclusive organismos internacionales, otros hablan de que el Congreso, el Ejecutivo presente su propio decreto de urgencia y el Congreso tendría 15 días hábiles para revisarlos y luego podría modificarlo o derogarlo. O sea, ahí están las instancias parlamentarias, el presidente no tiene por qué convocar a una legislatura extraordinaria. Pero se lo permite la Constitución. No, pero yo creo que sería exagerar. Yo creo de que este tipo de dispositivos como el de la legislación extraordinaria tienen que ser absolutamente excepcionales, porque si no, caigo en lo mismo que critico a mis colegas, de que hablan con la censura con una naturalidad como si fuera una cosa de tomar desayuno en cualquier cafetería. Y esas son cuestiones excepcionales debidamente comprobadas y en este caso específico que tiene que ver con el decreto de urgencia, pues estamos hablando de una situación que bien puede ser resuelta en el ámbito estrictamente parlamentario sin llegar a esa excepción que significa la legislatura extraordinaria. Don Huacheput, el comercio señala ahora que hay 2 exministros con embajadas en el horizonte. Lo de Alfonso Grados hasta podría entenderse. Él ha manejado toda la visita del Papa, va al Vaticano, se dice. Pero lo de Fernando Alessio a Viena, un ministro que ha estado no sé cuántos días en el ministerio, ¿merece una embajada? Bueno,
El almirante D'Alessio es una persona muy calificada y es una persona que ha tenido una destacada trayectoria académica y por otro lado, ya yendo al ámbito estrictamente del Ejecutivo, pues simplemente personas como Alfonso Grados en el Vaticano serían personas que enaltecerían nuestra representación. Yo creo que lo harían bien. Le pregunto por lo de Fernando D'Alessio. En el caso de Fernando D'Alessio igual. Ahora, yo creo lo siguiente. El mismo diario El Comercio señala de que existen todavía 7 u 8 posiciones vacantes en lo que son puestos de embajadas políticas. Entonces, el presidente no ha confirmado esta noticia, tampoco la canciller, pero en el supuesto de que se hagan, no solamente todavía quedarían puestos vacantes, sino que tendríamos a 2 personas que podrían hacer una buena representación. Yo soy de los que piensa que ha sido un gran ministro de Trabajo Alfonso Grados, una persona que impulsaba reformas al igual que el que habla durante su trayectoria. Yo creo de que la reforma laboral es la gran reforma que el Perú necesita de todas maneras. ¿Y que no se hace? Y de todas maneras lo necesitamos y es un debate que podríamos tener. ¿Y qué pasa con el Ministerio de Trabajo que hasta ahora bueno, no yo espero que se pongan las pilas en el Ministerio de Trabajo porque no podemos llegar con los niveles de informalidad al tercer centenario de nuestra patria, porque sería una tremenda bomba de tiempo y es la madre de todos los problemas que hay y afecta nuestro crecimiento. Don Juan, pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre en esta semana que se presenta muy complicada. Ojalá hayan soluciones, sobre todo pensando en esa cadena de pagos que se ha roto y que hasta ahora no se puede restablecer. Yo confío plenamente en que mañana en la Junta de Portavoces el presidente del Congreso va a encontrar una fórmula adecuada para cumplir con el país. Es él el que ha dicho principalmente que esto hasta marzo no hay colegio. Él es una persona inteligente y sabe como buen político cambiar de posición. Los políticos cambiamos de posición y eso no significa debilidad ni cosa por el estilo. Significa entender la realidad. Y yo no tengo la menor duda que mañana cuando converse con los portavoces su posición puede ser distinta. Muy bien, don Juan, pues muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias.